¿Qué es la investigación? Bueno, en este capítulo hablaremos algo de la investigación enfocado a proyectos escolares. Comencemos. Nos dice que la investigación es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos procura obtener información relevante para aplicar en el conocimiento. Ojo, ¿qué son los conocimientos científicos? Ojo, gracias a los conocimientos científicos se conocen las causas de fenómenos en específicos. Y sus características son: el conocimiento científico es cierto, es general, es metódico y sistemático. Pero la investigación, según Roberto Hernández, menciona que es un conjunto de procesos sistemáticos. Ojo al dato, sistemáticos, ordenados, que aplica o se aplica al estudio de un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Un cambio, naturalmente, ¿no? Vamos a ver un enfoque cuantitativo. Un enfoque cuantitativo tiene una característica muy fundamental. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede eludir los pasos. Muy importante. Pero en cambio, en el enfoque cualitativo, vamos a ver que es un proceso en espiral, donde las etapas se realizan interactuando entre sí y no siguen una secuencia rigurosa. Importante esta diferencia, ¿no? La primera es con pasos sistematizados, de principio a fin. En cambio, la otra, pues puede ser un proceso circular o de tipo espiral, donde todos estos procesos, proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, interactúan para lograr el conocimiento. Vamos a ver que el objetivo de la investigación es hallar soluciones a problemas, cabe resaltar. Ahora, toda investigación tiene un investigador y un problema. ¿Qué es el problema? El objeto de la investigación. ¿Qué es el investigador? El sujeto que hace la investigación. Y en este medio está la metodología. ¿Pero qué es la metodología? Es la forma en cómo nosotros vamos a hacer la investigación. Ahora, esta metodología va a depender bastante del tipo de investigación que tenemos. Y cabe resaltar que toda investigación tiene una pregunta. Vamos a ver los tipos de investigación. Tenemos una investigación descriptiva. Según este tipo de investigación, va a existir algunas preguntas. Ejemplo, ¿cuáles son las características de X? Esa es una pregunta para una investigación descriptiva. Cabe resaltar que X es el fenómeno que se quiere estudiar. Investigación comparativa. ¿Cuáles son las diferencias entre X e Y? También, ¿no? X e Y son los fenómenos que se quieren estudiar. Y así vamos a tener distintos tipos de investigaciones con formulaciones de preguntas específicas. Esto nos lo menciona Concit en el 2010. Pero vamos a ver un poquito más sobre la investigación documental. Lo que vamos a hacer para el proyecto es aquella que procura obtener. ¿Qué va a obtener? Datos, información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, tales como libros, documentos de archivo, hemerografía, registros audiovisuales, etc. ¿Cuáles son las características de una investigación documental? Primero, obtiene datos. Hay que repetir esto. A partir de revisión de documentos. Es común. Organiza los datos recolectados. También permite redescubrir alguna información. Requiere capacidad de síntesis importante. Después de la lectura, hacer síntesis. Brinda solidez a las conclusiones. Sugiere nuevas perspectivas al análisis elaborado y ayuda a identificar vacíos. Las fuentes de la investigación documental. Vamos a tener dos tipos de fuentes mencionadas en estas diapositivas. Las fuentes de la investigación primaria, que se caracterizan por aportar información original. Esto no cambia. Por ejemplo, en el caso de una biografía, los documentos civiles aportan la información real. Un ejemplo, el acta de nacimiento. Ahora, en una fuente de investigación secundaria, vamos a tener que son aquellas informaciones de otra fuente.
y la han sometido a un proceso de escrutinio, de investigación, de interpretación. Ejemplo, las biografías previas a libros de historia, que mencionen, que hablen de una parte de la vida del personaje hablado. Esta es una fuente de investigación secundaria. Ahora, vamos a ver los tipos de investigación para un documental, ¿no? Tenemos la informativa, que esta investigación pretende informar todo lo concerniente a un tema en específico. Este tipo de investigación describe el objeto de estudio en sus detalles y se encarga de ordenar la información disponible en un cuerpo coherente de ideas, también aportando nuevos enfoques. Tenemos la investigación documental de tipo exploratorio, que tiene como propósito explorar. Si la informativa es informar, la explorativa es explorar. La validez, ojo, muy importante, de las hipótesis para comprender dicho problema. Vamos a ver los pasos de una investigación documental. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso fundamental, elegir un tema. Segundo, vamos a ver las hipótesis dependiendo de los tipos de fuente que habíamos mencionado. Ahora, existe de pertinencia, de exhaustividad, de actualidad. Llevar un registro de las fuentes consultadas, muy importante, y para esto vamos a necesitar el formato APA séptima edición, que ya vamos a mencionar. ¿Cuáles son esos formatos? 4. La organización y análisis de la información obtenida de las fuentes documentales. Hay que organizar la información y analizarla, claro. Ahora, mencionemos las normas APA, séptima edición. Nos dice, ¿no?, el tamaño de papel, pero esto ya es para una investigación que se hace para la sustentación de alguna tesis, por ejemplo, ¿no? Es por eso que nos pide ahí el tamaño de papel, que es tamaño carta. También los márgenes, que tiene que tener ese tamaño de papel. Y pues el tipo de fuente que se utiliza, Calibri, Arial, tamaño 11. Pero nosotros nos vamos a enfocar, o sea, vamos a enfatizar el formato APA en los tipos de cita que existen. Tenemos citas textuales. ¿Y qué es una cita textual? Es donde se reproducen exactamente las palabras del autor. En una cita textual se copia la información tal cual lo ha plasmado el autor. Pero en una cita parafraseada son las que tienen propias palabras del investigador. O sea, nosotros vamos a cambiar las palabras del autor, tal vez haciéndolas más fácil o de un criterio interpretativo más común. También vamos a ver sobre las fichas. ¿Qué es una ficha? Es un documento que registra datos. En esas fichas, pues van a variar los tamaños que se tienen, según el autor que vaya a elaborar esas fichas. Tenemos fichas bibliográficas que tienen 8 por 14 centímetros, las fichas hemerográficas de 8 también por 14 centímetros y las fichas de investigación que son de 12.5 por 20 centímetros. Ahora, vamos a ver las fichas bibliográficas. Según el estilo APA, primero tiene que ir el libro. Tiene que ir el autor, su apellido y luego la inicial del nombre. Luego tiene que ir el año de la publicación, el título del libro, si es que estamos tomando como referencia bibliográfica un libro. Ahora, vamos a ver la edición, entre paréntesis, el lugar de la publicación y la casa que ha publicado dicho libro. Tenemos libros con 2 autores. Hay libros que se generan con 2 autores. ¿Y cómo se pone esto? Es similar al anterior, solo que se van a poner los nombres de los autores de los 2. Ojo al dato. Vamos a ver cuándo es un autor corporativo. En este caso, una institución que ha hecho esa investigación. Se pone el nombre de la institución, fecha de la publicación, entre paréntesis, el título de la investigación o el libro, el lugar de la publicación y la editorial. Ahora, el artículo de periódico. Cuando nosotros sacamos información de artículos de periódicos, primero va el autor del artículo, importante,
el año, el mes y la fecha, o el día, perdón. Vamos a tener también el título del artículo junto con el que publica el artículo y las páginas de donde se han extraído dichos artículos. Cuando hablamos de una página electrónica, cuando sacamos información de una página electrónica, primero se pone el nombre del autor junto con la fecha de publicación, el título de la página en este formato, en itálica, y también vamos a escribir la dirección completa de donde se ha extraído la información. Artículos de periódicos, importante, va el autor del artículo, también el nombre del año, título del artículo y bueno, pues las páginas de donde se extraen. Con esto hemos terminado un poco sobre qué es lo que vamos a trabajar en este proceso de investigación. Así que preparados e iniciemos.